Mi nombre es Alba Pérez Avellaneda, trabajo aquí en la Universidad Central, en la Facultad de Ciencias Económicas y especialmente en la carrera de Estadística. Y en este momento también me encuentro apoyando en el Instituto de Investigaciones Económicas como docente investigadora. Mi campo de acción aquí en el instituto, como decía anteriormente, es como apoyar en varios proyectos. Entonces, ese es parte de mis compromisos y lo vamos trabajando. Qué sé yo, en la misma área de producción de encuestas, el hecho de tener esa experiencia, conozco las metodologías, los aspectos teóricos de cada una de estas investigaciones estadísticas, entonces vamos generando algunas conversaciones, algunos debates con los colegas y las colegas. Bueno, sí, en estadísticas oficiales, en estadísticas de uso del tiempo y en violencia, o sea, van de la mano, ¿no? Estos ejes están interrelacionados porque si las mujeres dedicamos mayormente tiempo dedicado al trabajo no remunerado, eso hace que limite el tiempo hacia otras actividades, por ejemplo, al mismo estudio, a tener un mejor trabajo remunerado, también a tener mejores tiempos de ocio, tiempo propio o tiempo libre. Entonces, sí es importante analizar estos datos desde ese sentido. Ahora, a más de que dediquemos mayor tiempo a estas y que exista violencia intrafamiliar, que no exista corresponsabilidad en el hogar en cuanto al cuidado o al quehacer de estas actividades, entonces hay que pensarlo en políticas públicas y en acciones en que contribuyan a disminuir esa brecha de tiempo dedicado especialmente al trabajo doméstico y siempre se trata de trabajar en políticas integrales, ¿no? Porque no es que un factor, incide de una manera y otro, en este caso, la violencia, no, hay que pensarlo de manera conjunta. La importancia que tienen las estadísticas, y esto relacionado con el quehacer de la política pública es súper importante, porque, los tomadores de decisiones y los hacedores de política pública, deben conocer esa situación sea a nivel nacional, a nivel local, a nivel del territorio, para poder intervenir. Hay que cada vez más sentar conciencia en que la política pública se hace con evidencia empírica. Eso parte de que tengamos en cuenta esa realidad, hacia dónde apuntamos y hacia, al final de todo este proceso, hacia dónde hemos llegado. O sea, de tal manera de que nos permita incluso en el quehacer de cualquier programa o proyecto, contar con una línea base, contar con metas y evaluar incluso cómo se ha cumplido los lineamientos o las acciones mismo en cuanto a política pública. En realidad es un aprendizaje muy rico, ¿no? Y una experiencia muy enriquecedora porque se conocen esas diferentes realidades, esos diferentes compromisos. Y eso hace que, cuando nosotros impartimos una asignatura, sea mucho más práctico, o sea, veamos esas realidades, qué es lo que pasa. Por ejemplo, en mi asignatura, que son una de las asignaturas es construcción y análisis de indicadores, hay que verlo, esa importancia que tiene, cómo construirlo, si bien es cierto, se parte de una teoría, pero eso no se queda ahí. En la práctica, ¿cómo construimos? ¿Cómo ha sido ese proceso de construcción? ¿Cómo ha sido ese proceso de organización de bases de datos? Generalmente yo he apoyado a las instancias oficiales, es decir, a las oficinas nacionales de estadística en estos países, y es como ese aprendizaje que está en el marco de la región, ¿no? Cada uno con sus particularidades, pero también dentro de esto con esa parte general y homogénea
que todos tienen que cumplirlo desde una estadística oficial. Sí, he tenido la oportunidad desde cuando yo empecé a estudiar estadística, que esa es mi formación profesional, he trabajado en la investigación, desde la investigación estadística. Entonces, es parte de mí. Y cómo no, ir concretando esto ya en un instituto de investigaciones económicas, y como si he estado relacionada mucho también con el tema del empleo, con el tema del trabajo, y los mismos, derechos en cuanto de la garantía de derechos. Entonces, creo que esta es una instancia en donde podemos profundizar desde la investigación científica, desde la academia, a, tratar de generar estos insumos para la sociedad en sí y para las instancias mismas del quehacer institucional a nivel de política pública. Y he tenido la oportunidad siempre de, en este sentido, de decirles, a ver, yo trabajo en la Universidad Central en el área de estadística, y eso hace que también mis conocimientos desde el nivel profesional los vaya llevando eso a la práctica, ¿no? Y también desde estas instancias, como ese proceso mismo de aprendizaje, porque si bien es cierto, estas instancias son instancias de cooperación bilateral con los diferentes países o multilateral, pero en realidad es como llegar a en este caso de las estadísticas, como a una metodología que se puede aplicar en la región, con las experiencias de cada uno de los países, ¿no? Y eso como academia, como, docente de aquí de la universidad, a mí me ha dado muchos aprendizajes. He tenido la oportunidad de conocer universidades, eh y carreras de estadística, y igual de economía en otros países, como en República Dominicana, que me han invitado también a algunas reuniones de allá, por ejemplo, igual en El Salvador, en México también. Entonces, sí es un aprendizaje que es muy enriquecedor, y a mí especialmente me ha servido, mucho para contarles de esas experiencias a mis estudiantes, tanto en el área de muestreo, que es la otra asignatura que yo imparto, y cómo se hacen, estos diseños muestrales a nivel de otros países y también a nivel del país, ¿no? Entonces, sí ha sido un aprendizaje, como digo, muy enriquecedor. Bueno, voy un poco hace algunos años en cuando impulsamos unas publicaciones, que se llaman Mujeres y Hombres del Ecuador en Cifras, en donde todos estos temas de empleo, educación, la parte demográfica, el tema del trabajo, el tema de participación política, eh, sistematizábamos toda esa información, construíamos indicadores y en verdad era una herramienta muy útil para los tomadores de decisiones, para la sociedad civil, en cuanto a los tomadores de decisiones, que contar con esa evidencia, y también para la sociedad civil, las organizaciones, sean esta de mujeres o cualquier otro tipo de organizaciones sociales, vean cuál es la situación en cada uno de estos temas, cómo estamos, tanto hombres como mujeres, cuáles son esas brechas que hay que trabajarlos, eso me parece muy importante. Las otras que tienen que ver también con el uso del tiempo, una información importantísima, como digo, que nos permite, ver cómo está distribuido el tiempo, no solamente en razón de género, sino también en razón de etnia, porque detrás del tiempo hay un tema cultural, ¿no? Entonces, no es lo mismo la concepción del tiempo, de una mujer mestiza frente a una mujer indígena. Entonces, eso también es súper importante verlo. Más que la directora o la investigadora, yo soy Alba Pérez. Y bueno, que he trabajado mucho en el ámbito social y si bien es cierto, he estado de directora, eso es como digo,
Ha sido una oportunidad que me ha dado la vida, el de poder trabajar por mis compromisos y mi propio proyecto de vida, ¿no? Que es trabajar en el tema de, avanzar hacia una mayor a una sociedad mucho más equitativa, libre de violencia y eso, pues. Que hagan investigaciones. Que su proyecto de titulación sea una investigación, especialmente para los estadísticos. Eso es lo que yo siempre les digo. Si bien es cierto, les puede facilitar en cuanto a tiempo el examen complexivo, pero hay un tema de la praxis, que si ellos no hacen investigación, no ven esas realidades, es, no les va a contribuir mucho, ¿no? Entonces, ese es el principal mensaje para los chicos y las chicas de aquí de la carrera.